Dentro de los macronutrientes que componen tu dieta diaria, los carbohidratos cumplen el importante rol de mantener tus reservas de glucógeno en existencia. Sin embargo, no creas que todos los carbohidratos que comes estarán bien guardados en tus reservas de glucógeno muscular. Recuerda que tu cuerpo solo puede almacenar una cantidad limitada de energía basada en glucógeno en tus músculos y en tu hígado. Una vez que esas fuentes están completamente abastecidas, todo lo que sobra se transfiere a un almacenamiento a largo plazo en forma de grasa. Es posible que ya lo sepas, pero eso no quiere decir que necesites despedirte por completo de tu amado pan y pastas. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Según Cynthia Sass, nutricionista deportiva con sede en Nueva York, un poco más de la mitad o aproximadamente el 55% de tus calorías diarias debe provenir de los carbohidratos. Combínalos con proteínas siempre que sea posible. Las carnes magras, las mantequillas de nueces, los pescados y los huevos reducen la digestión, por lo que te sientes satisfecho antes, obtienes más energía de tus comidas y te quedas lleno más tiempo. Los aminoácidos en la proteína también ayudan a reparar, construir y mantener el tejido muscular, por lo que son un gran complemento para tus alimentos. La glucosa de los carbohidratos es el combustible que usa tu cerebro para producir energía. También es la fuente de combustible preferida de tu cuerpo para hacer ejercicio, especialmente si vas a entrenar duro, rápido o para largas distancias. Otra de sus funciones importantes es el metabolismo de las grasas, el proceso que tu cuerpo utiliza para convertir las moléculas de grasa en energía para quemar requiere glucógeno. Si no tienes carbohidratos almacenados, tu cuerpo utiliza tu tejido muscular para hacer glucosa en un proceso llamado glucogénesis. El glucógeno también regula la función del calcio muscular que se necesita para la contracción muscular. Entonces, cuando los niveles de glucosa disminuyen, también lo hace tu producción de energía. La pérdida de peso por corte de carbohidratos es temporal y principalmente agua. Cuando eliminas los carbohidratos, el agua se extrae de los músculos y del hígado, por lo que pierdes kilos, pero no grasa. Otro punto importante es la fuente que eliges para tus carbohidratos. Sí, puedes obtener algunos de las verduras, pero no son la mejor fuente. Las verduras son necesarias para obtener nutrientes, pero no son suficientes para alimentar tu cuerpo. Los alimentos que contienen carbohidratos complejos suministran vitaminas y minerales que son importantes para la salud. La mayoría de la ingesta de carbohidratos debe provenir de los complejos, como pan de grano entero y pastas integrales, papas, lentejas, batata, avena, entre otros, evitando los azúcares procesados y refinados. El carbohidrato debe recargar las reservas de glucógeno de tu hígado y músculos para alimentar tus paseos. En conclusión, cuanto más te mueves, más necesitas. La cantidad de carbohidratos depende de tu nivel de actividad. Cuando no estás montando mucho, no necesitas mucho. Cuando estás haciendo millas, requieres más. El siguiente cuadro puede ayudarte a planificar tu abastecimiento de combustible. Ten en cuenta que cada gramo de carbohidrato proporciona 4 calorías de energía. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Gracias.